Bien, amigos, estamos a las 22 horas y 16 minutos en esta segunda y última parte con Yamandu Orsi, jefe de campaña del ingeniero Daniel Martínez. Estamos en vivo en Punta Política. Decíamos, un parlamento totalmente diferente a los últimos tres gobiernos. A partir del 16 de febrero va a asumir un parlamento donde evidentemente que los acuerdos van a estar a la orden del día. En el caso de la oposición, ha firmado este compromiso por el país, que le asegura una mayoría parlamentaria tanto en Senado como diputado. En el caso de el Frente Amplio, decíamos que tiene 46 diputados y 42 diputados y 13 senadores. 41 o 42, sí. 42 diputados y 13 senadores. Ahora, si uno ve esa composición, y me gustaría conocer su opinión, uno puede concluir que los sectores más a la izquierda, para no utilizar el término radical, ¿no? Pero los sectores que están más a la izquierda tienen una amplia mayoría. Estamos hablando de 80% de diputados y 60% de senadores del Frente Amplio. Es decir, uno puede concluir, y me gustaría que usted diera su opinión, el Frente Amplio hoy aparece menos amplio, justamente por esa composición que tiene en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. ¿Está de acuerdo? Siempre se mantenía ese equilibrio entre los denominados radicales y moderados. Lo que pasa es que esa terminología de radicales, yo pertenezco a un sector político que es la 609, el MVP. Por eso le dije que a mí no me gustaba utilizarlo. No, pero está bien, donde la realidad ha mostrado en estos 3 periodos de gobierno que han sido soporte fundamental de la gestión de gobierno. Y si vamos al caso de Pepe y de nuestro sector en particular, una dosis de pragmatismo sin duda inesperado. Como este programa además tiene opinión y yo tengo opinión, puedo decir que estoy totalmente de acuerdo con usted. Sí. Es decir, la situación se ponía tirante, pero cuando llegaba el momento, sí, el MVP llegaba a una solución, sí, con el resto del gobierno. Para el presupuesto se articulaba entre, voy a poner 2 nombres, el rol de Pacha Sánchez y de Pablo Ferreri en los trabajos para el presupuesto es de libro. Era ahí donde se articulaba. Es cierto que... Para que la gente, si no los ubica, estamos hablando de una figura del MVP y el viceministro de Economía que pertenece a Asamblea Uruguay. Sí. A ver, si uno mira la composición, por ejemplo, del Senado, ahí tenemos una particularidad que es los 2 senadores de la 1001 son Andrade y Carolina Cose. Donde, a ver, cualquiera de los 2 casos, ¿no? Carolina demostró en la gestión que no tiene un perfil muy radical. Y en el caso de Andrade, como dirigente sindical, uno habla con empresarios y es un tipo que cuando tuvo que llegar al diálogo, cuando el tema venía de diálogo necesario, lo hizo. No estoy suavizando ni diciendo nada, a ver, no estoy relativizando por relativizar, estoy hablando de la experiencia y estoy razonando. Después tenemos la línea que apoyó a Mario, son 4, 2 de la vertiente, y el propio Mario con Lilian, un Partido Socialista 1 y Danilo, o bueno, la 21-21-1. No es muy distinto, en el Senado no es tan distinto. En diputados quizás sí, porque ahí son las listas las que tensionan, las que traccionan, ¿no? Ahí no se puede acumular. Y ahí sí, la 609 tuvo un peso fundamental, aunque como te decía, la realidad ha mostrado que a la hora de ir por el camino correcto, y eso yo lo aprendí con el viejo, el Pepe, ¿no? Yo no me olvido la vez que le pregunté por qué él se había ido a sentar a tomar mate con Jorge Larrañaga, que esa imagen, a partir de ahí me cambió la cabeza, por las explicaciones que me dio. Entonces yo creo que es un Frente Amplio con, por supuesto, menos legisladores, que tiene por primera vez la necesidad de articular y conversar, y creo que eso nos viene muy bien. Y por otro lado, otra realidad a nivel parlamentario, que es la existencia de varios partidos. Ya aquello de los 3 partidos no corre más. Ahora son 1, 2, 3, más Cabildo con mucha fuerza, más el PERI con un legislador, más
el Partido Independiente otro, y y Novi con un legislador más. Quizás me esté quedando... No, son esos, ¿no? Correcto. Y una constelación partidaria bastante amplia que va a obligar a cualquiera de los dos que llegue al gobierno a una articulación permanente. Claro. Más allá de documentos firmados, que, Exacto. a ver, yo en algún momento dudé de la coalición, pero se firmó, se articuló y se firmó. Correcto. Ahora, usted es un hombre de diálogo, correcto. Sabemos cómo ha gobernado, nos conocemos, conocemos de su gestión, es un hombre de diálogo con todos los partidos políticos, ha logrado a nivel de la Junta Departamental, con recursos, fideicomiso, etcétera, etcétera. Ahora, sin embargo, Daniel Martínez, que ha cambiado su postura, ese hombre bonachón del cual usted hablaba al comienzo, como estuvo acá, moderado, ha tenido un cambio de personalidad, quizá por los resultados, ser más riguroso y más duro en la terminología. Eso es lo que uno puede observar, incluso se pudo observar entre el primer debate y el segundo debate, pero la oposición hoy tiene mayoría y tiene además un documento firmado, como usted dice. Lo conversaremos dentro de un ratito en cuanto a la sustentabilidad de este compromiso por el país, como se denomina, con el senador Javier García. Sin embargo, del lado del Frente Amplio, en la hipótesis de que Daniel Martínez sea el presidente de la República, por lo que ha sido esta campaña y por lo que han sido los dichos de unos y de otros, aparecen como dinamitados esos puentes a la hora de encontrar los acuerdos. Usted me podrá decir, bueno, pero estamos en una campaña y después cuando se está en gobierno es otra cosa. Como si yo digo, por ejemplo, o me pongo en el escenario de, por ejemplo, un candidato en la interna que acusó al otro de haber largado noticias falsas con respecto a él. Y hoy está en el mismo barco. O un referente importante hoy que apareció como Talvi dijo, me siento más cerca de Martínez que de Manini. Y yo le creo, y además entiendo por qué ahora firma lo que firma. Porque en realidad la política es dinámica y uno tiene la obligación de pensar todos los días, como decía Ñato. Entonces, esto no, yo creo que a ver, una lógica de balotaje hace que la terminología y que la polarización se aumente o se tensione más. Yo estuve en el debate y también es cierto que en el comienzo la calle dice faltó la verdad. A ver, es cierto que se pica mucho un balotaje. Yo voté en contra del balotaje en aquel plebiscito. Y una de las razones por la reforma electoral. Sí, perdimos y estaba bien. Pero una de las cosas que yo visualicé es que un balotaje polariza. Porque es así, porque es uno u otro. Tensa. Y yo digo, por un lado la experiencia de Daniel en la Intendencia de Montevideo, donde tuvo que salir a buscar votos para la Junta y que lo logró. Pero por otro lado, es cierto que se puede analizar este tramo o aquel otro y hay cuestiones muy duras que se plantean de un lado y del otro, pero también yo puse ejemplo cómo hacia la interna de los partidos políticos también se plantean cosas muy duras, hay cruces muy duros, o una coalición que, a ver, esto no es caricatura, que se planteó en un momento, no queremos sacarnos la foto, porque alguno estaba desconforme en no salir con uno o con otro. Eso no quiere decir que no se pueda firmar un documento y llegar a acuerdos. Así como eso es posible, también va a ser posible, como fue posible en el año 2002, no tensar la piola para que todo se prendiera fuego. Y ahí está el movimiento sindical, hizo lo suyo, pero bueno, la lógica que se vivió en el Parlamento en esos días de salida de Jorge Valle fue una lógica donde nos pinta como país, y yo tengo confianza en los partidos políticos constituidos en Uruguay. Bien, ya le quiero preguntar justamente sobre el tema sindical, pero antes, para pasar rápidamente por el tema de estas bases programáticas del Frente Amplio, en el capítulo económico, que fundamentalmente quien nos está mirando puede tener alguna duda, sin duda que estas bases hablan de mayores impuestos.
eso es innegable, más allá que luego se efectúen o no se efectúen. Acá se habla, por ejemplo, y lo ha dicho el señor Andrade, de profundizar el impuesto al patrimonio, cuando además el Frente Amplio aprobó la reforma tributaria, dijo vamos a eliminar el impuesto al patrimonio. También se habla del IRPF, dice, por ejemplo, debe mantenerse su evaluación sistemática a los efectos de fortalecerlo, ¿no? También... La evaluación sistemática a los efectos de fortalecerlo. Bien, por eso, yo sé que es vago, pero... Yo no me olvido cuando todos los asalariados tenían que pagar impuestos al sueldo. Bien, después habla de la posibilidad de quitarle beneficios a la enseñanza privada. Pero quiero ir concretamente a algo que sí confirmó, que sí dijo Daniel Martínez, que es el impuesto a la herencia. Que dijo, bueno, esto va a afectar a una franja muy chiquito, del cero no sé cuánto, dijo, ¿no? Entonces a mí me interesa... usted como jefe de campaña, a ver si nos puede, teniendo en cuenta que estamos en Maldonado, que hay mucha inversión inmobiliaria, etcétera, etcétera, y que muchos pueden decir, bueno, se implanta o se crea el impuesto a la herencia, ¿cuánto es eso? 0, cuánto, y si no me lo puede cuantificar, ¿qué significa para el Frente Amplio? Porque él dijo para la gente rica, ¿qué es ser rico? A ver, hoy no está planteado, y cuando estructuramos los mensajes y además el plan, no está planteado crear el impuesto a la herencia en este momento. Yo no digo que no se tenga que estudiar lo que puede pasar. Es como si yo planteo ahora, por ejemplo, cuando Licandro dijo que había que eliminar los consejos de salario. Licandro, asesor fundamental de Luis Lacalle Pou. Sin embargo, no lo dijo. No, Gustavo Licandro no es del Partido Nacional. No es asesor ni del Partido Nacional ni de Lacalle Pou. Fue de su padre. Fue de su padre. No creo que esté negando al padre y que haya una línea disruptiva. A ver, pero bueno, es lo mismo si yo traslado lo que han dicho, o por ejemplo, traer alguna de las cosas que se han dicho desde Cabildo Abierto y plantear que eso es lo que se va a hacer. No se está planteando generar o imponer el impuesto a la herencia. Yo digo lo que dice acá, está bien. No se está planteando. Y eso es lo que yo estoy diciendo. Que hay idea y que hay gente que plantea eso, vamos arriba, como dice Daniel, pero hoy... Sí, Andrade fue terminante, por ejemplo. Bien, pero, a ver, no se va a hacer lo que establezca un legislador, sino que se va a hacer lo que se establece en el último tramo de la campaña, donde se tuvo que ajustar, dada la coyuntura que hay, dado la realidad del país, y lo que viene diciendo nuestro designado ministro de Economía. No va a aumentar la carga tributaria. La carga tributaria de este país ya es lo suficientemente pesada como para no aumentarla. Lo dijo Mario, lo entendí, me lo explicó. A ver, también es cierto que a mí me generan dudas, por ejemplo, de dónde se van a sacar los 900 millones de dólares de los que se va a ahorrar. Eso no aparece por ningún lado, no hay programa que lo diga. Fueron titulares, hay una convicción por parte del candidato de Lacalle Pou, sin embargo no aparece en el documento. Algo tan importante como también la ley de urgente consideración que se está planteando que eso va a hacer, me gustaría también que se conociera. Yo lo que aclaro acá es que no va a crecer la carga tributaria de este país, porque lo hablé con el designado ministro de Economía, y a su vez también es claro que muchas campañas electorales giran en torno de vas a aumentar los impuestos, no lo vas a aumentar, a veces cayendo en una especie de discusión de muy escaso nivel académico. Lo que sí es cierto es la carga tributaria de este país es lo suficientemente pesada como para pensar que puede crecer. No, ya no da más. Ya está bien. Y la distribución de esos recursos habrá que analizarlo de qué manera están establecidas, y creo que está bien. Ahora, lo que aparece en un programa muchas veces no es lo que después se termina haciendo por estas cosas que yo decía. Puse el ejemplo del frigorífico nacional. El impuesto a la herencia en muchos países existe y afecta a una minoría, muy minoría. Hoy me parece que no es una buena señal que, además, con los problemas de inversión que hay en este país, hay 24.000 millones de dólares de uruguayos que están afuera. Gente que decidió invertir afuera y no invertir acá. Me parece que sería buena cosa empezar por pensar cómo hacemos para que esos capitales aterricen en Uruguay y que se vuelva atractivo este país, y no correrlo con señales de este tipo, porque ¿sabe qué? Lo entiendo, pero lo que no entiendo es por qué entonces lo dice la base programática del Frente Amplio. Y porque el Frente Amplio es muy diverso y hay muchos temas que normalmente
son compartidos por... Queda clara su posición como coordinador de que no va a ser el presidente de la República usted, pero es lo que ha hablado, campaña, es lo que ha aprendido mucho con Mario. Y lo respetamos porque usted es el jefe de campaña y dice que lo habló con el economista Vergara. Con respecto al tema de la intervención del sindicalismo en la campaña electoral, la campaña del PIT-CNT. La pregunta es, que además trajo mucha polémica, incluso la gente de ADIOM, la gente de FUESI dijo que es contrario a los estatutos del movimiento sindical. ¿Usted tuvo alguna intervención con respecto a esa campaña? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque quizás es casualidad, y se lo queremos preguntar. Raúl Castro, que es un empresario, que es murguista, etcétera, es la misma figura principal en los spots de el movimiento sindical, del PIT-CNT y del Frente Amplio. Y a ver, en este país creo que todo el mundo sabe cuál es la tendencia predominante desde el punto de vista filosófico e ideológico dentro del movimiento sindical. De la misma manera que entendemos y conocemos cuáles son las líneas más o menos trazadas dentro de las cámaras empresariales, que incluso han dado señales muy claras de apoyo hacia un lado y falta de apoyo hacia el otro. No por eso lesionan o generan heridas a la democracia, ni uno ni el otro. Y hubo señales muy claras por parte de algunas cámaras empresariales de apoyo a Luis Lacalle Pou. Y lo entiendo, me parece saludable, porque en este país, por lo general, los grupos de presión, como se llamaban en el siglo XX, no sé si hoy se sigue llamando igual, hace tiempo que no estudio, pero esos grupos que gestionan cuotas de poder en la sociedad, se expresan, establecen líneas. Por ejemplo, el Frente Amplio también ha tenido enfrentamientos muchas veces con el propio PIT-CNT. Pero es cierto lo que tú dices, hay una tendencia clara del movimiento, de la dirigencia del movimiento sindical hacia la postura de izquierda. No me parece negativo, no me parece que vaya contra la voluntad o contra los intereses del colectivo, de la misma forma que tampoco me parece que grupos empresariales expliciten claramente cuáles son sus opciones. Claro. Está contestado de alguna forma, porque Richard Reed, un ex líder sindical de renombre, dice, advierte que el PIT-CNT se está transformando en el brazo político del Frente Amplio. Dice, es que es malo, que si no tiene retorno va a terminar en una situación de crisis importante referido al PIT-CNT. Eso lo dice Richard Reed. Sí, yo coincido en muchas cosas con Richard y con otras discrepo, ¿no? Yo, por mi actividad y por mi profesión, he tenido la oportunidad de examinar o de analizar, por ejemplo, lo que es el movimiento sindical argentino o lo que son otros movimientos sindicales donde prenden fuego la pradera de buenas a primeras o donde son verdaderas roscas de poder, donde cada uno de los dirigentes son verdaderos señores que jamás trabajaron, ¿no? El movimiento sindical uruguayo es aquel movimiento sindical que en la década del 60 se enfrentaban a Álvaro Bayo, pero después a la hora de la elección iban y la votaban. Yamandu, me quedan 30 segundos y me gustaría que me nos dijera qué espera, aparte obviamente que gane su candidato a la presidencia el próximo domingo 24, ¿qué espera a partir del 25 de noviembre, sea cual sea el resultado para los intereses de todo el país? Y que no nos olvidemos que al otro día hay que levantarse temprano a trabajar, hay que llevar los gurises de la escuela, nos vamos a cruzar entre nosotros y en los pasillos del Parlamento, en la gestión, vamos a tener que conversar mucho con aquellos que piensan distinto, que hoy presentaron opciones distintas y que espero que generemos un compromiso entre todas las fuerzas políticas de preservar y fortalecer la estabilidad institucional que nosotros tenemos, que en otro tiempo capaz que parecía descolgado, pero mirando la región creo que sería de mucha utilidad, una muy buena señal para la ciudadanía, que todos pudiéramos suscribir un documento de afirmarnos desde la discrepancia, pero sin tener ninguna duda con respecto a lo que las instituciones representan para todos. Yamandu Gorsi, gracias por estar con nosotros y por supuesto un saludo de aquí.
que ya lo saludamos personalmente, al presidente del Frente Amplio, el señor Javier Miranda, que está acompañando a Yamundu Orsi, también al ex senador Enrique Pintado, ex ministro de Transporte, y a toda la compañía, delegación. Una barra grande. Y bueno, y a un gran amigo que tenemos acá cerca, que es Ernesto Turoich, que siempre está cerquita. Pero bueno, una delegación amplia. Gracias. Gracias, Orsi, por estar con nosotros. Amigos, el jefe de campaña de Daniel Martínez a tan solo 10 días de conocer el próximo presidente de la República. En instantes vamos a conocer el otro lado de la moneda, la otra versión, la otra posición, que justamente la va a representar el reelecto senador por el Partido Nacional y Hombre Cercano e integrante del comando electoral de Luis Lacalle Pou. Nos referimos al doctor Javier García. Ya venimos.